Vuelo de regreso. Hace, yo te diría, millones de años, hubo un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se llamó Ellsberg, que le encargaron un trabajo, que era, junto con otro grupo de asesores, que era poner por escrito qué es lo que realmente había hecho los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Por escrito, un informe. Cuando este funcionario de Ellsberg terminó de hacer el informe, se dio cuenta de lo que había sido la tragedia americana en Vietnam y le filtró a New York Times toda la documentación. En la jerga de los periodistas de nuestro mundo se llamó los papeles del Pentágono, y provocó un escándalo tremendo porque quedó comprobada no solo la ineficiencia del aparato militar americano en Vietnam, sino las irregularidades, las trapisondas. Y se confirmó lo que años antes de los papeles del Pentágono un presidente llamado Truman denunció a punto de irse del poder, lo que luego se conoció como la maquinaria militar empresarial de los Estados Unidos. El impacto todavía hoy sigue sonando en los medios americanos. Los papeles del Pentágono es un ícono de la posibilidad del periodismo de entender el poder en los Estados Unidos. ¿Por qué te cuento esto? Porque años más tarde todos nos maravillamos y nos sorprendemos con el tema de Wikileaks y la posibilidad de acceder a información que, si no hubiera sido por Wikileaks, jamás hubiéramos podido acceder, o hubiéramos tenido que esperar mucho tiempo. Cuando los estados protegen sus archivos es para evitar que lo cotidiano del análisis periodístico o intelectual afecte el poder en ese momento. Si vos fíjate que hace unos días la CIA filtró un documento que era su primer documento respecto a cómo se debían abrir los sobres sin dejar una marca. Ahora, ¿a quién le importa esa data? El País de Madrid publica hoy en la tapa una serie de documentos, son 700 en realidad, que cuenta qué es lo que hizo Estados Unidos en Guantánamo con aquellas personas que detenía en las zonas vinculadas a Medio Oriente, Asia Menor, alegando que tenían que ver con el terrorismo internacional, lo cual demuestra hasta qué punto a la Casa Blanca, por lo menos en época de Bush, poco le importaban los derechos humanos y la integridad de las personas. Hay un colega de el diario Clarín que se llama Gustavo Sierra, que por lo que yo sé es el único colega, por lo menos de la Argentina, que estuvo en Guantánamo. O sea que podemos cruzar la data del diario El País con sus propias vivencias como colega que estuvo allí. Gustavo, ¿cómo te va? Te saluda Román Lechman. Hola Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, y bueno, sí, es verdad, creo que soy el único argentino que estuvo ahí en Guantánamo, y lo milagroso es que salí, además, sí, en ese momento, pero... ¿Viste lo del País? ¿Cómo? A ver, me gustaría mucho, a partir de tu experiencia cubriendo los conflictos, sumado a que estuviste en Guantánamo, más lo que leíste de Wikileaks, una conclusión para aquellos que están escuchando y el tema quizás lo conocen, pero no en profundidad como lo sabes vos. Bueno, lo que hace Wikileaks es decirnos todo lo que ya sabíamos, pero que todos los que realmente lo sabían lo negaban. Es decir, tenemos ahora los papeles muy concretos, los documentos muy concretos de que allí en Guantánamo se practicó la tortura en forma sistemática, que allí en Guantánamo permanecieron 779 hombres sin el más mínimo derecho, en un limbo jurídico y legal que inventó la presidencia de Bush para no tomar el toro por las astas en ese momento, que era cómo lidiar con el problema moral que les creaba el hecho de tener prisioneros de guerra y no tratarlos como tal, no tenerlos bajo la Convención de Ginebra, como se había hecho en la Segunda Guerra Mundial, y finalmente confinarlos en ese lugar para torturarlos y sacarles la mayor cantidad de información posible. Si la tuvieran.
si la tuvieran. También, en la mitad, nos damos cuenta muy claramente a través de los Wikileaks que había muchos perejiles, como le decimos. Mucho. Ahora, Gustavo, teniendo en cuenta lo que nosotros dos podemos conocer, yo por haberlo leído, vos por haber estado cubriendo en tu trabajo profesional, Sí. de lo que leíste de Wikileaks, ¿qué responsabilidad le toca a los estados europeos que servían como base operaciones para los vuelos secretos que trasladaban a aquellos que capturaban en Asia Menor o en Medio Oriente y los llevaban a Guantánamo? ¿Hay responsabilidad o no? Sí, mira, total, absoluta. Hace ya, creo que fue 2 o 3 años atrás, nos enteramos por también otros documentos que salieron a la luz, que había casas secretas de la CIA en varios países europeos por donde pasaban muchos de estos prisioneros que luego terminaban en Guantánamo, es decir, los apresaban en forma ilegal en algún país, por ejemplo en África, y los trasladaban a estas casas secretas, hacían un primer intento de sacarles información y luego los trasladaban también en forma secreta a Guantánamo, donde nunca se dio una lista completa de la gente que tuvieron ahí. Se sabe por otros medios, pero esto fue la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Europa y Estados Unidos, donde se creía, o teníamos nosotros en cuenta hasta ahora, que era la cuna precisamente de esos derechos humanos. Está clarísimo. Ahora, Gustavo, una pregunta más tengo que hacerte. Si tomamos tomamos en cuenta los antecedentes de juzgamiento de represores a cargo del Estado, por ejemplo en la guerra de los Balcanes, ¿sí? Esto puede implicar, a partir de la aparición de estos documentos, que se produzca denuncia en los tribunales a partir de la violación de la Convención de Ginebra y que, por ejemplo, Ramphel o Cheney o Bush o Condi Rice sean sujetos a una acusación penal, o implica de que solamente va a tener el crédito de escribir los periodistas, del rechazo a las organizaciones de derechos humanos y nada más? Yo creo que en este momento es imposible juzgar a alguno de todos estos personajes. ¿Y por qué? Porque están protegidos por la ley en Estados Unidos, que indica que ellos, por la posición que tenían, más allá de que hayan tomado las decisiones, no pueden ser sujetos a un juicio. Y tampoco pueden ir a parar a la Corte Internacional de La Haya, por ejemplo. Eso es por un mecanismo de defensa que tiene el sistema estadounidense. Ahora, porque ya podría haber ido a parar ahí muchos... sí, Kissinger se me ocurre, por ejemplo. Bueno, o Nixon por Vietnam. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Te hago una pregunta de un escenario probable, solo probable. ¿Qué pasa si Bush se va a España a presentar su libro? Viste lo que es el libro, entre paréntesis. Y un juez dice, bueno, existe el principio de extraterritorialidad para juzgar a aquellos que supuestamente violaron los derechos humanos y lo dejan preso a Bush. Sería para mí una enorme sorpresa si llegaran a hacerlo. No creo que se atrevan a una cosa así. Imagínate que lo hicieron con Pinochet cuando ya estaba... hacía años que había dejado el poder, estaba muy golpeado, sin protección, con un Estado propio como el chileno, que intentaba de alguna manera a los manotazos llegar a hacer justicia en el caso chileno, y lo hizo el juez Garzón. Fue una sorpresa en ese momento para todos. Sería para mí una sorpresa enorme que llegaran a hacerlo. Está claro. Gustavo, y una última pregunta. Vos y yo sabemos, porque cada uno en su momento cubrió la campaña de Barack Obama antes de la llegada a la presidencia, donde él decía, yo voy a resolver el tema de Guantánamo. Promesa que en definitiva no cumplió. ¿Cómo lo coloca a Obama ahora frente a la publicación de estos papeles? Es un problema moral gravísimo que tiene en sus manos. Esto lo inventó Bush, pero hoy el problema lo tiene Obama. Él, con el calor de la campaña, promete cerrar Guantánamo. Apenas asume, se da cuenta que es imposible, porque cuando lo intentan con el primer
y único acusado que llega a los tribunales dentro del territorio estadounidense, que estaba en Guantánamo, lo acusaron de 285 cargos y le pudieron probar uno solo. Es decir, que bajo la ley estadounidense es casi imposible probar a esta gente los delitos que dicen que se le imputan, y al mismo tiempo ventilaría en forma muy concreta y muy clara que fueron torturados durante casi 10 años, muchos de ellos, y que todavía ahí tienen 172 personas que no saben qué hacer con ellos y no lo pueden llevar a los tribunales estadounidenses. O sea que vos lo que me querés decir, digo esto para cerrar la nota, y sí, me interesa mucho tu reflexión, que así como en los 70 aparecieron los papeles del Pentágono denunciando cómo fue el papel de Estados Unidos en Vietnam y no pasó nada, lo mismo va a pasar ahora con los Wikileaks 40 años después. Yo creo que hay una condena moral que finalmente se convierte en un boomerang y realmente los golpea. Obama es presidente por una postura moral muy clara frente al oprobio que había sido la administración, las dos administraciones de Bush. Si no cumple con eso, realmente no va a poder pasar a la historia más allá como un presidente que intentó, que quiso en algún momento, pero que finalmente no hizo nada. Gustavo, la verdad, gracias por la nota, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, chao. Gustavo Sierra, un fenómeno, la verdad, un tipo que anda por el mundo haciendo buenos informes. Un ejemplo de colega. Bueno, colega Leo de Clarín, Gustavo Sierra, datos del tiempo. Estamos en 21 grados 4 décimas, el cielo sigue despejado y buen pronóstico del tiempo para el resto de la semana. No pasa lo mismo en el tránsito, Román, te digo. ¿Qué pasó? No, lo principal ya lleva unas horas esto. Hubo un accidente fatal en Panamericana, un camión volcó en el kilómetro 24 en Don Torcuato y esto está trayendo bastantes complicaciones. Hay 10 kilómetros de demora, así que bueno, atención, si bien se está tratando de liberar, hay 2 carriles que están obstruidos y esto trae obviamente consecuencias. En General Paz la marcha es muy lenta desde Vicente López hasta Liniers. A ver, déjame ponerme ya el tema que arrancamos. Ahora te voy a contar un par de cosas, pero para cerrar la nota con la información que nos dio Gustavo Sierra, toda la información de Wikileaks está en El País de Madrid. Si querés leerlo en español, obviamente está en otros medios alrededor del planeta, pero El País lo editó muy bien. Vos pensás, Kennedy, Ford, Nixon, Johnson, digamos, cada uno con su presidencia, Vietnam, ¿sí? No pasó nada. 40 años después estuvo Bush 2 mandatos, Obama que prometió la transformación del poder y no pasó nada. ¿Vos crees que en definitiva se trata de una lógica ideológica al margen de qué protagonista está al frente de la Casa Blanca? Porque, digamos, Kennedy puede parecer políticamente correcto, comillas. Johnson no tanto, porque en definitiva entre Johnson y Kennedy nunca hubo buena relación. Kennedy necesitó a Johnson para ganar las elecciones. Después vino Nixon, no hablemos. Ford, a Ford no lo tenés mucho, pero te quiero decir que Ford fue el que le dijo a los militares argentinos del 76, avancen tranquilos, nosotros bancamos. Algún día, si tenemos tiempo y da las circunstancias, le voy a contar una charla de Kissinger con el primer canciller de la dictadura militar, un tipo llamado Bussetti, en el Waldorf Astoria en Nueva York, donde Kissinger viene con el mandato de Ford, se apúrense porque después viene Carter, no lo vamos a poder proteger. Eso en algún otro día te lo contaré. Pero después vino Obama. Yo me acuerdo, seguí la campaña de Obama, fui a la convención demócrata en Denver, el tipo tenía un discurso maravilloso y en Guantánamo no hizo nada. Bueno, pon el tema desde el principio, que es un tema que sonaba mucho en las radios en la época de Vietnam. Ningún lugar para esconderse. Ya venimos.